Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más. Mi nombre es Pamela Tapia, un placer que puedan acompañarme en este nuevo episodio. Este es el segundo episodio de la serie El engaño de la dualidad. Vamos a seguir hablando de este tema para poder traer claridad a las mentes humanas. Este es el fin de este canal. Y pues esta es la tarea en la que hoy vamos a adentrarnos, vamos a abordarla. En este video vamos a hacer un pequeño resumen de qué fue lo que vimos en el primer video. Posteriormente nos vamos a pasar a poder entender un poco más la constitución del ser humano dentro de la creación de Dios. Vamos a hablar también de el origen del engaño de la dualidad, cómo esto se convierte en una paradoja cósmica que vamos a tratar de equilibrarla, vamos a tratar de poder unir esta paradoja de una forma que nos pueda traer luz, que nos pueda traer esa claridad, que nos permita justo poder empezar a salir de los conflictos que tanto están aquejando a nuestras almas. Vamos a trabajar también en esta ocasión, vamos a describir un poco de qué van cada una de estas fuerzas, de qué va el principio de dualidad, dónde se manifiesta, de acuerdo dentro de la creación de Dios, en donde se manifiesta y por qué en realidad la verdad es de que el ser humano es una base trina y por qué es tan importante que en estos tiempos, en esta era, en la era acuariana, por qué es tan importante que el ser humano empiece a develar esta verdad. ¿Por qué estamos llamados hoy más que nunca a trabajar con el rayo de la verdad? A trabajar con esta cualidad divina, la verdad, poder, que le podríamos decir también por qué estamos en un proceso de purificación, purificación de nuestro cuerpo astral y de nuestro cuerpo etérico, que en realidad es la purificación de nuestro principio mente-alma. A través de la cualidad de la verdad que trae claridad, que trae limpieza para poder sacar todos los engaños, todas las mentiras que se ha contado el alma humana. Cómo la mentira ha impactado en el alma humana, dejando ciertas huellas y claro, vamos a entender por qué, vivir cuando el alma vive en mentira, porque el alma crea vidas, sus próximas vidas dentro de los planos de la materia, porque esas vidas están constantemente creadas por este sello de la mentira, del ocultamiento, de la ofuscación de la verdad. Porque actualmente esta era también se le llama la era de Micael o el rayo de la verdad, que está relacionado con la justicia. Vamos a abordar un poco el tema de la justicia y la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué son las leyes? Vamos a empezar a describir un poco cada una de estas fuerzas espirituales que constituyen al ser humano. Y pues bueno, creo que hasta ahí nos vamos a quedar porque es mucha información. Ya en próximos videos vamos a seguir abordando otros temas, pero en este vamos a abordar esto, vamos a tratar de abordar todo esto paso a paso. Les sugiero, porque va a ser un video largo, desde ahorita se los adelanto, va a ser un video largo, va a ser un video un poco pesado, tal vez para digerir, porque pues necesitamos ir en orden para poder entender todo este entretejido en donde estamos manifestados y lo que se nos está comunicando desde el cosmos hoy a la gran familia humana. Entonces, pues les sugiero que se lo tomen con paciencia. Si necesitan ponerle pausa a este video y regresar a él después para que vayan digiriendo la información. Recuérdense que esta información, toda la
información esotérica, o sea, el conocimiento del alma divina, es un conocimiento que apenas está recordando el ser humano. Entonces es difícil a veces de asimilar, porque una de las cosas que nos vamos a dar cuenta en este video va a ser que el ser humano está acostumbrado, el alma humana está acostumbrada a vivir en la mentira, a vivir en el engaño, a vivir con los velos, porque es lo que son los velos, a vivir con los velos puestos. Y va a surgir en muchos de nosotros cuando la verdad empieza a destellar en nosotros como almas, como en nuestro principio mente-alma. Vamos a empezar a sentir esta energía de conflicto, de confusión, de resistencia. Hoy el ser humano nos estamos dando cuenta que estamos resistiendo, que es parte del proceso, es parte del proceso. Nos estamos resistiendo a la verdad. Porque la verdad es una fuerza que duele, porque durante mucho tiempo el alma humana, el ser humano como principio alma-mente, ha vivido en la mentira, ha vivido en el velo, en los engaños. Y bueno, por eso es que les digo que se tomen esta información con paciencia, se tomen esta información con también con libre albedrío, aquí nada de que Pamela lo dijo, ustedes lo tienen que ir a digerir tanto internamente como hacer su propia búsqueda, y solamente quédense, lo que resuene, en sus almas, y lo que no, pues déjenlo, que fluya, y pues bueno, comencemos. Bueno, vamos a comenzar, hablando de la fuerza de la memoria. Esto es un tema que yo toqué un poco en el video del morador del umbral. La memoria es una fuerza creadora, ahí lo vimos. La memoria es una fuerza creadora. Como toda fuerza, fuerza, ley, energía, espíritu, es lo mismo. Como toda ley, como toda fuerza, como todo ser espiritual, la memoria tiene la cualidad de ser una fuerza que crea, una fuerza que manifiesta, lo que está dentro de ese campo de luz, en ese campo de energía. Entonces, cuando el alma humana viene a experimentar los planos de la materia para conocerse a sí misma, porque Dios se está conociendo a través de su creación, para conocerse a sí misma, antes de venir a encarnar, antes de venir a manifestar el vehículo físico en donde se va a expresar esa alma, por así decirlo, planea, diseña, hace un diseño, una planeación de esa vida. Esto pasa en los mundos, en los planos espirituales. Entonces, ¿pero de qué va esta planeación? ¿Qué ocupa para planear su próxima encarnación? Pues la información que ya trae, las experiencias, las vivencias, la información que ya trae de vidas pasadas, que ya trae de encarnaciones, de encarnaciones anteriores. Por eso es que la fuerza de la memoria es una fuerza creadora. Entonces, de esa memoria álmica saca la propia alma todo eso, para crear su próxima encarnación. Ahora bien, estas almas, o sea, las almas humanas, ejercen su libre albedrío, pero también aquí está funcionando el destino, o lo que le conocemos en las escuelas esotéricas como la voluntad de Dios, o la voluntad de la chispa divina, del espíritu, la voluntad espiritual y la voluntad también del alma, ¿no? Que es el libre albedrío y destino. Ahora,
Como destino, la fuerza del destino, que es la voluntad divina de Dios, o hoy se le conoce como la voluntad del yo superior también. Esa fuerza, también va a dirigir, va a tomar juego, dentro de las almas, para dirigirlas, para tratar de dirigirlas, a su mejor futuro potencial, como hoy lo he escuchado que lo dicen en otros canales de esotérica. Para poder, no es que la dirija, sino poder que pueda manifestar vidas, próximas vidas en donde el alma crezca en conciencia. Eso es, que crezca su conciencia, que su conciencia se expanda. Y crecer en conciencia no es otra cosa más que crecer en verdad, en claridad, que los velos, y las mentiras, que ha sostenido el alma por bastante tiempo, poco a poco vaya develándose, o sea, que el alma vaya creciendo su conciencia a través del proceso de la montaña capricorniana, de ir elevando, la visión álmica para poder comprender, para poder comprender con mayor conciencia qué es ella, qué es la vida, qué son los planos de la materia, qué está haciendo aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, existen fuerzas cósmicas como la fuerza del rayo de la verdad que le va a ayudar en este camino. Ahora, cuando estamos hablando de fuerzas, tenemos que entender entonces el alma humana, nosotros como seres humanos, ¿de qué estamos constituidos? ¿Cuál es nuestra constitución real? ¿Cuál es la constitución real de los planos de la materia, de los planos mente-alma y de los planos espirituales? Y este es el principio de la astrología esotérica, la base prima de la astrología. Toda la creación de Dios son fuerzas espirituales. Toda la creación de Dios son seres espirituales. Llámense como le quieran llamar. Fuerzas, espíritus, rayos cósmicos, cualidades divinas de Dios, leyes divinas. Todo, o sea, es lo mismo, estamos hablando lo mismo que en astrología esotérica se le conoce como las 7 cualidades divinas de Dios o los 7 colores. Todos estos son seres espirituales, son leyes, son fuerzas. Vamos a quedarnos con el término fuerza porque para que lo podamos ir entendiendo, creo que se va a entender mejor con el término fuerza. Estas fuerzas, entonces es lo que realmente somos nosotros. Los seres humanos somos, por eso es que en astrología decimos, y la base prima justo es de que el ser humano en realidad es el macrocosmos en micro, aquí en los planos de la materia, manifestado en un vehículo físico, en un cuerpo material. Entonces, esto nos está diciendo que nosotros estamos estructurados, constituidos de fuerzas cósmicas, de seres espirituales, de fuerzas, de energías cósmicas, de leyes de Dios, de seres espirituales, de fuerzas. Ok. Pero, aquí va la pregunta. El ser humano, el alma humana, tiene que aprender a conocerse a sí misma, y conocerse a sí misma es aprender a trabajar su constitución de fuerzas. Primero, es como, miren, por ejemplo, les voy a poner, supongamos, que yo nunca en mi vida, yo no soy consciente, nunca en mi vida me han presentado ni sé lo que es una pluma. Y esto se me aparece, ¿no? Y entonces yo digo, ¿qué es esto? No, pues no sé qué es esto, no sé para qué sirve esto, no tengo idea qué es esto, ¿no? El alma humana tiene que aprender a conocer su constitución
¿Para qué sirve? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo trabajar con ella? Y aparte de trabajar con ella, ¿cómo puedo hacer un trabajo más sabio, más amoroso en beneficio de la creación de todo? Porque cuando el alma despierta, un alma despierta es aquella que se sabe parte de todo el entretejido de la creación, se sabe uno con todo. Ahí vamos a ir adentrándonos en esto. Ahora, si nosotros no conocemos cuál es nuestra constitución de fuerzas, qué fuerzas nos constituyen a nosotros, cómo se manifiestan estas fuerzas, cómo podemos trabajar con estas fuerzas, cómo utilizarlas de forma amorosa y sabia, entonces estamos perdidos. Pero de esto se trata la creación de Dios. La creación de Dios se trata justo de que el alma, el espíritu, se conozca a sí mismo a través de el desarrollo de su conciencia e irse experimentando en los diferentes planos de la creación, en los planos materiales, en los planos mente-alma y en los planos espirituales, ¿no? Ahora bien, ajá. Estas fuerzas que constituyen al ser humano, tienen, ciertos efectos en cada uno de los planos. Vamos a poner el ejemplo de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad que vemos que está actuando aquí en los planos de la materia, porque cuando tenemos un cuerpo físico, un cuerpo de manifestación, este cuerpo de manifestación responde sí o sí a la ley de gravedad. O sea, no podemos saltárnosla, no podemos hacer como que si no existiera, no podemos decir, ay, no, no, no quiero, no me gusta, no. O sea, está funcionando sí o sí. Pero esta ley, la ley de gravedad, tiene su manifestación, tiene un efecto, se manifiesta de determinada forma dentro de los planos de la materia. Y podríamos decir que aquí en su manifestación en los planos de la materia es una manifestación inferior. ¿Por qué inferior? Porque los planos de la materia son planos de conciencia inferior, o sea, aquí hay poca conciencia, ¿no? Entonces, esta ley se manifiesta de acuerdo al nivel de conciencia de cada uno de los planos. ¿Qué quiero decir? Que esta misma ley, por ejemplo, su manifestación, su expresión dentro de los planos mente-alma, que son los que están por arriba, son estadios de conciencia por arriba de los planos de la materia, tiene una expresión completamente diferente. Se expresa diferente que como se expresa en los planos de la materia. Y si nos vamos hasta lo que son los planos espirituales, hasta lo puramente espiritual, pues va a tener una expresión completamente diferente porque allá son estadios de conciencia supraconscientes, o sea, son muy altos, ¿no? La conciencia ya de los seres, de las jerarquías dentro de esos planos son conciencias sumamente elevadas, ¿no? Ahora bien, ¿de qué va esto? Va de que nosotros estamos en un proceso de conocer estas fuerzas, cómo nos constituyen, cómo forman parte de nosotros, aprender a trabajar con ellas, aprender a balancearlas, a equilibrarlas y a expresarlas en amor, sabiduría. Esto tiene que ver con el principio mente-alma de nuestra triada. Nosotros somos, la realidad es de que nosotros somos seres trinos y toda la creación de Dios es base trina. Por eso es que vimos, en el primer video de esta serie, vimos que las jerarquías en realidad están en base trina. No así los seres humanos que todavía no somos jerarquía,
porque todavía estamos en un proceso de maduración, de expresión, de expansión de nuestra conciencia y maduración y desarrollo de nuestro principio mente-alma. Entonces, como nosotros todavía no somos una jerarquía, nosotros todavía nos vemos individualizados, nos vemos como yos, por eso es que se nos conoce como los egos humanos, ¿no? Todavía no somos individuos, todavía no somos jerarquías. Ahora bien, cuando esto sucede, quiere decir que nuestro principio mente-alma está poco evolucionado. Y cuando nuestro principio mente-alma está poco evolucionado, quiere decir que nosotros todavía no conocemos, todavía estamos en búsqueda de qué somos y quiénes somos. Todavía estamos buscando y experimentando y tratando de conocer nuestra constitución. De todas las fuerzas que nos conforman. Ahora, vamos a poner un ejemplo de esto, cómo se expresa aquí en los planos en donde nos encontramos nosotros los seres humanos, aquí manifestados en los planos de la materia. Vamos a poner un ejemplo. Cómo se va distorsionando y cómo cada vez se nos pide que crezcamos en conciencia para aprender a trabajar con estas fuerzas de una forma más sabia, más amorosa. Por ejemplo, dentro de los planos de la materia hay una ley, un impulso espiritual, una ley, una fuerza, que está rigiendo los planos de la materia, que tiene su función divina. ¿Por qué? Porque estos seres espirituales fueron creados por la fuente, porque todo salió de la fuente del uno de Dios. Estos seres espirituales que tienen esta función dentro de los planos de la materia, y esta es su función divina, que es la función de muerte y destrucción. Esta fuerza de muerte y destrucción está manifestada en todo el plano de la materia. Rige nuestros vehículos físicos, rige todo lo que es los planos de la materia. ¿Dónde la vemos? La vemos funcionando en todo lo que es la naturaleza. Todo lo que es la naturaleza, todo lo que es la materia, tiende a declinar, está en un proceso de muerte. Miren, cuando nosotros salimos, inmediatamente que nosotros nacemos, o sea, salimos de la panza de mamá y llegamos aquí al plano de manifestación, al plano de la materia, inmediatamente, en nosotros está funcionando estas fuerzas de destrucción y muerte. Lo que nosotros llamamos desarrollo, en donde decimos de bebé tiene que pasar a niño, de niño a adolescente, de adolescente a adulto, etcétera, etcétera, en realidad es un proceso de declive de la materia, de muerte de la materia. Estamos en proceso de muerte. Seamos o no seamos conscientes de estos seres espirituales, esta fuerza espiritual está funcionando sí o sí en todo. En los ecosistemas funciona, para que la materia se vuelva a surgir en nuevas formas. Tiene sí o sí que estar funcionando esta fuerza de muerte y destrucción. ¿Por qué? Ahora, bueno, antes de eso. En el cuerpo físico, en nuestros cuerpos materiales, cuando nosotros podemos estudiar ciencias biológicas y tenemos ciertas clases de fisiología humana, etcétera, nosotros nos relacionamos con un término que se llama apoptosis. Este término que se conoce así como apoptosis, en realidad es la muerte celular.
La muerte celular siempre está en funcionamiento en nuestros cuerpos físicos. Nuestras células constantemente, todas las células de nuestro cuerpo constantemente están muriendo, están en proceso de muerte. Pero a su vez también está el proceso de regeneración. Entonces, dicho esto, cuando nos empezamos a ser conscientes de que esta fuerza de muerte y destrucción está funcionando sí o sí dentro de nosotros porque nos constituye, porque forma parte de nuestra constitución, de nuestro vehículo de manifestación. Nosotros podemos voltear a ver la naturaleza, las plantas, los árboles, los animales, etcétera, cualquier ecosistema, y ahí nos vamos a dar cuenta del funcionamiento de esta ley. Esta ley está constantemente, hay un constante muerte de los organismos, de los individuos, de las expresiones materiales aquí en los planos. ¿Por qué? Imagínense que realmente Dios fuera, la creación de Dios fuera, esta visión que a veces se tiene de que la manifestación es, quiero manifestar un carro, una casa, que mis papás nunca se mueran. Si a nosotros se nos cumplieran, si la creación de Dios estuviera en función de que nuestros deseos se cumplieran como si fuera Dios una caja mágica, una caja de deseos en donde todo esto es como, ¿qué quieres? Dios te lo cumple. Si nuestros deseos se cumplieran, entonces, de acuerdo a nuestro estadio de conciencia, pues muchos seres humanos no quisieran y desearían que sus papás nunca murieran, que sus hijos nunca murieran, que sus seres queridos nunca murieran. Y me voy a quedar nada más ahí, porque hoy vemos seres humanos que tienen tal apego ya a cosas materiales que también se les es muy complicado soltar hasta cosas materiales como por ejemplo casa, carros, etcétera, ¿no? Pero no vamos a quedar en eso. Imagínense que se cumplieran mis deseos en donde diga, yo no quiero que nunca mi mamá se muera y mi mamá ya está viejita, pero no, yo quiero que siga viviendo muchos años más aquí, que estemos aquí todos. ¿Qué pasaría? Pasaría que las formas materiales, que todas las formas materiales estuvieran acumulando aquí, estuviera la materia acumulada, no habría renovación, no habría no habría cambio, no habría transformación, no habría no habría nuevas aventuras, nuevas formas, nuevas experiencias. Entonces, esto también nos habla que estaríamos en contra bueno, si estamos en contra, y por lo tanto, estar en contra implica un conflicto, la generación de un conflicto interno en nosotros los humanos por no aprender por no aprender a relacionarnos con esta fuerza que nos constituye, con esta fuerza que es parte de nosotros. El rayo, la fuerza de muerte y destrucción, es una fuerza que a nosotros nos constituye aquí en el plano de la materia. Cuando nosotros por nuestro nivel de conciencia que teníamos, que era un nivel de conciencia poco evolucionado, estábamos en una escala de conciencia muy baja, porque forma parte del proceso, ¿no? O sea, no, aquí no es de que, ay, no, pues es que estábamos tontos, no. La conciencia se va desarrollando, o sea, el propósito del alma es desarrollar la conciencia, elevarla, ¿no? Irla expandiendo, ¿no?
que cada vez, tenga más verdad y más claridad en ella. Ahora bien, cuando nosotros desarrollamos todas estas ideologías y estas ideologías se transformaron en creencias, ideas, información dentro de las almas humanas cuando estaban acá en los planos de la materia, y se empezó toda esta ideología y esta creencia de que morir era malo, que la muerte era mala, que empezamos a desarrollar el miedo a la muerte, empezamos a tenerle resistencia al proceso de declive de la materia, empezamos todo este proceso de apego a la materia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esta información se queda con el alma, y cuando sale de la manifestación, porque sí o sí la ley de muerte y destrucción funciona porque forma parte, de los espíritus, de las leyes divinas de Dios. Cuando sale de la manifestación, se lleva esa información, y al momento de que cuando regresa a nuevas experiencias materiales, a nuevas encarnaciones, lo que sucede es que ya viene con esa información, y esa información se va haciendo más fuerte, va tomando más fuerza esa idea, esa creencia en esa alma. Entonces, conforme más va tomando fuerza estas creencias, estas ideologías en el alma, más el alma, encarnación tras encarnación, las va sosteniendo. Y eso es a lo que le llamamos que el alma ya le gusta, por así decirlo, vivir en la mentira, vivir velada. Tiene concepciones que desarrolló de acuerdo a su nivel de conciencia, concepciones de la vida, de qué es la vida, de qué son los planos de la materia, de qué es ella, poco alineadas a la verdad. Ahora bien, esta información que trae el alma, esto es lo que va a crear sus próximas vidas, sus próximas encarnaciones. Esto es a lo que se le conoce, a lo que se le llama karma. El karma, la ley de karma, no es otra cosa más que todas las concepciones, todas las ideas y las creencias poco alineadas con la verdad, con la realidad, de la vida, donde el alma no ha aprendido, a alinearse a la verdad y a trabajar con estas fuerzas que la constituyen de una forma sabia y amorosa. Porque cuando el alma despierta y se da cuenta, se hace consciente que es un alma y que por lo tanto es trascendental, que tiene una constitución base trina, espíritu, alma, mente y cuerpo de manifestación. Cuando surge en nosotros esta verdad de seres trascendentales, poco a poco estamos enderezando, alineando a la verdad más esas ideas, esas creencias, y el conflicto interno que surge en nosotros cuando estamos en la mentira, en la confusión, poco a poco se va calmando. Entonces vamos encontrando un equilibrio, ¿no? Este es el principio de la paz, de reconciliarnos con la vida, etcétera, ¿no? Bueno, ahora bien, cuando el alma se le permea ciertas mentiras, ciertos conceptos errados, lo que sucede es que estos conceptos mentirosos, engañosos, poco alineados con la verdad de Dios, con la verdad de la creación, lo que sucede es que empieza el conflicto. Y entonces cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de batalla,
de guerra. Y esto, por supuesto, tiene una manifestación en los planos de la materia, que es lo que estamos viendo y hemos estado viendo durante mucho tiempo. Hay muchas almas que están en conflicto y que expresan ese conflicto, lo exteriorizan, y lo vemos manifestado aquí. Ahora, si ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo y lo elevan un poco más y empiezan a reflexionar en esto, se van a dar cuenta que entonces a lo que en la comunidad espiritual se le conoce como la guerra espiritual o la batalla espiritual, en realidad el campo de batalla, el lugar de batalla es los planos de la mente-alma. La batalla, la guerra se está llevando en el alma. El alma es la que está librando este conflicto, estas batallas, esta guerra. La guerra, entre los conceptos. Es una guerra de conceptos, es una guerra porque el concepto, el cómo veo yo la vida, el cómo yo entiendo la vida, el cómo yo me entiendo a mí, tiene que ver con el desarrollo de nuestra conciencia. Esta es la metáfora que les hablé de la montaña capricorniana. La montaña capricorniana o el que se hace un iniciado, un discípulo, un iniciado dentro de la montaña capricorniana, es aquel ser humano que empieza a estructurar su mente-alma, a estructurarse él como mente-alma y empieza a vislumbrar la vida con otros conceptos, con otros conceptos, con otros conceptos, con otras ideas, con otras creencias que forma parte de el equilibrio de ese conflicto, de poder entender con más claridad qué somos, qué estamos haciendo aquí, qué es la vida, etc. Entonces, cuando el iniciado va subiendo, o sea, se refiere que la conciencia se va expandiendo, se va expandiendo la conciencia. Cuando se va expandiendo la conciencia en una mente-alma, cuando la mente se ilumina, lo que sucede es que empezamos a ver con mayor claridad. Por eso, de aquí surge esto que le llaman, hay verdades relativas. No es que sean verdades relativas, es que la visión de cada uno de los seres humanos, de qué es la vida, qué es esto, pues va a variar de acuerdo al estadio de tu conciencia, del desarrollo del principio mente-alma, a través del rayo amor-sabiduría, porque para ti, como entiendes la muerte, para otro, la muerte puede ser algo con una concepción más trascendental que nos lleve a un estadio de mayor amor, de mayor sabiduría. Ahora, esto va, esto va en que el iniciado, cuando está en la montaña, cuando su conciencia está en expansión, la gran familia humana, como se los dije en el video de Capricornio, todos los seres humanos tienen la puerta de iniciación abierta de par en par, como todas las almas humanas tienen abierta de par en par la puerta de encarnación. También el iniciado, todas las almas humanas, todos los seres humanos pueden iniciarse en el camino de la expansión de su conciencia. Un iniciado justo es aquel que empieza a comprender y a trabajar sus energías, sus fuerzas, de una forma más amorosa y más sabia. Eso es lo que es el proceso o el camino de iniciación. Ahora bien, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en el primer video que le pusimos la misión cósmica del ser humano y de Gaia.
En ese video concluimos que la misión cósmica del ser humano era convertirse en el rayo blanco, emanar el rayo blanco, la cuarta cualidad divina de Dios, convertirse en el mensajero de los dioses, el que une lo divino con lo terrenal, el que le hace de puente, el que relaciona divinamente, el que conecta los mundos espirituales con los planos de la materia, con los mundos materiales. El que puede unir. Ajá. Nos dimos cuenta en ese video que este es el misterio de Hermes, de Mercurio, este es el misterio del hijo de la mente. ¿Quién es la mente? De acuerdo a la escuela esotérica de hermética, Dios es la mente, la gran mente, la mente amorosa, viva, ajá, y que nosotros como creación de Dios somos los hijos de la mente. Y que el hijo de la mente, ajá, es Mercurio y que es intercambiable en el conocimiento esotérico. Mercurio es intercambiable o es uno con el Sol. Ajá. El Sol y Mercurio son intercambiables en el conocimiento esotérico. ¿Qué quiere decir? El hijo y el padre son uno. Ahora bien, este hijo, ajá, funciona, ajá, porque es uno, porque es el alma cuando se hace consciente, ajá, que es el hijo de la mente, es el alma-mente, entonces, ajá, se hace consciente de su principio divino, de su principio espiritual. Ahora, este hijo, ajá, esto a lo que está llamado, esta es la misión del ser humano, a lo que está llamado el ser humano es a convertirse en este hijo de la mente. A convertirse es despertar justo la base trina, ajá, es despertar en base trina. Y vimos que la misión de Gaia, ajá, del espíritu alma del planeta Gaia, de nuestra Tierra, es ser el logo del amor, emanar el rayo de amor, sabiduría. Que este principio, bueno, esta misión de Gaia y la misión del ser humano van junto con pegado. ¿Por qué? Porque entendimos que sabiduría sin amor no es sabiduría. O sea, conocimiento, mente, el principio mente, el hijo de Dios, la mente, alma, el hijo de Dios, el principio mente, el conocimiento, el que es la fuente de conocimiento, no, ese conocimiento no se transforma, no se eleva a sabiduría sin el principio amor. Porque amor sin sabiduría no es amor y sabiduría sin amor no es sabiduría. Entonces, estas misiones de Gaia y del ser humano van junto con pegado. Así las pensó, así las creó la gran mente Dios. Ahora bien, para que esto suceda, para que el ser humano logre su misión y Gaia, por supuesto, logre su misión, estamos en un proceso de desarrollo de nuestra conciencia. Ahora, si ya vimos que la información, que la información, la fuerza, que la memoria es una fuerza creadora y que esa información que está dentro de la memoria, dentro de nuestra mente consciente e inconsciente es la que está creando y la que va a crear próximas vidas y que si esa información no está alineada a la verdad, a la luz, a la claridad, a la mente iluminada, pues caemos en repetir ciertos errores. De aquí surge, y vamos a adentrarnos justo, surge el engaño de la dualidad. Vamos a entender cómo se originó este engaño. Lo vamos a seguir desarrollando en próximos videos, porque recuérdense que esto es todo una serie. Pero aquí en este video vamos a tocar un poco cómo se originó aquí a nivel Tierra, a nivel planeta Tierra, dentro de planeta Tierra, porque también hay un origen cósmico y eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero ahorita nos vamos a quedar a nivel planeta Tierra, a nivel humanos. Y vamos
a ver, que esto es una paradoja. El origen de la dualidad, surgió dentro del planeta Tierra, dentro de los seres humanos, se fortaleció, o sea, lo alimentaron más, con ciertos fines, con ciertos propósitos, y vamos a entender. Después de que el Cristo pasó por la tierra, después de la crucifixión en el monte del Gólgota, de Jesucristo, lo que quedaba de Roma, lo que quedaba de Roma, y los sacerdotes de Roma, que eran justo toda esta, el impulso de la religión, que posteriormente pues ya se convirtió en la religión católica cristiana. Cuando después, en los primeros años después de que el Cristo pisó la tierra, en ese momento se empezó a ocultar, con ciertos fines, la tríada del ser humano. En los concilios, que eran reuniones con los sacerdotes de la iglesia, con los que dirigían el impulso de la religión en planeta Tierra, decidieron, hicieron cierto concilio, porque tenían muchos concilios, ¿no? Que era como debatir sus temas y debatir que, no sé, supongo que en qué se iba a transformar la religión y esas cuestiones, ¿no? Entonces, estos dirigentes de la iglesia en aquel entonces, decidieron que se iba a sacar de los textos religiosos, y se iban a ocultar los textos esotéricos, el conocimiento de la base trina del ser humano. La base trina del ser humano es que eres un ser, tienes espíritu, tienes alma, mente y tienes cuerpo material. Base trina. Y ellos conciliaron, en donde iban a sacar de la jugada al aspecto 2 de la triada, que iban únicamente a dejar el conocimiento del Espíritu Santo, que es el 3 en la triada, que representa la madre, lo que representa la madre, la materia, los planos de la materia, el aspecto materia, y que iban a dejar al 1, al aspecto espiritual, Padre. Pero al que sacaron de la jugada es al 2, al mente, alma, al alma. Lo sacaron y dijeron, no, vamos a decirle de hoy en adelante al ser humano que está constituido únicamente de espíritu y de materia. Al hijo, al alma, mente, lo ofuscaron, lo ocultaron, lo sacaron de la jugada. Y esto fue borrado de los textos esotéricos, se ocultaron, algunos se quemaron, algunos se desaparecieron, etc. Y este conocimiento se empezó a difundir a lo largo y ancho de acuerdo a todas las filosofías, a todas, desde las orientales hasta las occidentales. Todas estaban sí o sí llamadas a ocultar la base trina del ser humano y mantener el conocimiento dentro del planeta Tierra, que el ser humano era un ser dual, en base 2. Por eso es que nos encontramos todos los textos de cualquier rama, con esta filosofía de base 2, del dualismo. Ahora bien, esto es, a lo que realmente, esto fue el origen de la cacería de brujas, esto fue el origen de las llamadas guerras santas. ¿Por qué? Porque todavía en aquel entonces había maestros esotéricos iniciados, dentro del planeta Tierra, que tenían el conocimiento de la base trina, porque el conocimiento de la base trina es el fundamento del esoterismo, y que la pasaron muy mal en aquel entonces, fueron perseguidos, fueron callados, para ofuscar este conocimiento, para sacar de la jugada al alma-mente, al principio alma-mente. Ahora bien, todo esto se empezó a difundir
Y cuando esta información se empieza a difundir, se convierte en una creencia, en una ideología que va permeando las almas y que la van tomando como verdad. Ajá, que la van tomando como una verdad. Ahora, la parte de la paradoja, la parte de la paradoja es la siguiente. Resulta, y ahora vamos a hablar no a nivel materia, no a nivel lo que sucedió acá en los planos de la materia y las decisiones que tomó el impulso de la religión aquí en la materia, sino ahora vamos a hablar desde el ámbito esotérico, desde el ámbito espiritual. Ahora, la otra, ¿por qué se permitió, por qué se permitió que la verdad se ofuscara, que la verdad se ocultara y que la mentira reinara? Que la mentira reinara en las mentes humanas. Porque el alma humana, después de que pasó el Cristo, ahorita no vamos a hablar del Cristo porque el misterio del Cristo es muy profundo, lo vamos a tocar, hay ciertos puntos que lo tenemos que tocar, en este video, pero el misterio del Cristo, del impulso crístico, de la fuerza cósmica crística, lo vamos a hablar en otro video más profundo, de qué fue el Cristo, qué era el Cristo, pero después de que pasó el Cristo, por la tierra como una llave, veámoslo como una llave maestra, después de que pasó el Cristo, nosotros los seres humanos, las almas humanas, necesitábamos, empezar este camino dentro de los planos de la materia, empezar a enfocar, porque acuérdense que la mente-alma, es donde está tu atención, está tu conciencia. Donde está tu enfoque, eso es lo que estás creando y eso es lo que tú le llamas realidad. El alma humana, en ese momento, estamos hablando del proceso evolutivo del alma. El alma humana, su siguiente paso dentro de su camino de evolución de la conciencia, de conocerse a sí misma, era el momento en que el alma humana se tenía que embuir, su conciencia se tenía que embuir en el plano de la materia, en los planos materiales. O sea, tenía que tener todo su enfoque, su atención, la mente tenía que estar enfocada dentro de los planos de la materia. De ahí fue donde se desarrolló todo el conocimiento moderno, la ciencia moderna, el desarrollo de la industria, la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. El tema del pensamiento, el desarrollo del pensamiento, después el desarrollo del conocimiento del método científico, la ciencia, la tecnología, etcétera, ¿no? O sea, nuestra energía espiritual, la energía creadora del alma tenía que estar direccionada a los planos de la materia. Porque hay una cosa tremenda pasando en los canales de esotérica, donde se van a un extremo a decir que la materia es mala, que esto es una cárcel, que aquí nos tienen encarcelado quién sabe qué, quién sabe quién, y que la materia es mala. No, la materia no es mala. La materia forma parte de nuestra base trina. La materia, ¿cómo va a ser mala si para empezar todo sale de Dios? Todo tiene su divinidad. La materia es espíritu, es Dios en una vibración, en un estado de conciencia inferior, pero es divina. En ese estado inferior de conciencia es nuestra labor que nosotros primero conozcamos y después elevemos, divinicemos. Ahora, primero teníamos que poner como almas nuestro enfoque para crear, para ser creadores aquí. Es como empezar a ver qué puedo hacer con las fuerzas creadoras que me constituyen, ¿no? El alma humana, ¿no? Decía, ¿no? Entonces se empezó a jugar este juego de empezar a construir en los planos de la materia y de ahí todo este conocimiento, este desarrollo.
Ahora bien, pero entonces, ¿por qué las religiones se pusieron su energía en ocultar, en ofuscar la base trina, de la constitución del ser humano? ¿Y por qué empezaron a propagar la mentira del engaño, de la dualidad, que éramos seres duales? ¿Por qué? Porque lo que sucede, aquí pasa también una paradoja. Sucede que de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, nosotros, decidimos, para dónde hacernos. Decidimos e interpretamos la vida, de acuerdo a lo que nosotros, a nuestro estadio de conciencia. Entonces, para ellos, en ese momento, era bueno, para la gran familia humana, ocultarle su base trina y dejarlo en base 2. De ahí surgen todas estas, y también, o sea, hay que verlo o sea, como la montaña de Capricornio, ¿no? Hay que verlo desde diferentes alturas, desde diferentes visiones. De ahí surge justo que también toda la religión pues tuvo el impulso de decir que sacaron al Cristo, del ser humano, y dijeron, bueno, el verdadero hijo de Dios es él, nosotros no, él fue el que nos vino a salvar de nuestros pecados, a purificar, porque nosotros pues no tenemos la capacidad para resolver nuestros problemas, para resolver nuestro karma, así es que pues él es el Salvador, y entonces nosotros pues lo único que podemos hacer es portarnos bien. Y si te portas bien te vas al cielo, y si te portas mal te vas al infierno, ¿no? Y ni siquiera, y ahí forjaron, y ahí le dieron más fuerza al conocimiento que propagaron de la base dual del ser humano, ¿no? Entonces, desde los mundos espirituales, estaba surgiendo de que el ser humano, el alma humana, tenía que enfocarse en los planos de la materia para desarrollar los planos de la materia. Por eso es que el conocimiento humano, el conocimiento moderno, el conocimiento de la ciencia no es que sea malo, em, no es que sea no es que sea malo, sino que forma parte, de nuestro camino de desarrollo, de nuestro camino de conocernos a nosotros mismos. Y ese camino esa etapa la desarrollamos de acuerdo al nivel de conciencia que teníamos en aquel entonces. Y nuestra conciencia únicamente estaba enfocada en los planos de la materia. Ahora, en ese momento, si se dan cuenta, se le cierra la puerta a los mundos espirituales al ser humano. Cuando el ser humano se le forja esta creencia de que es un ser dual, y a su vez, esto trae también la ayuda de que la mente, la atención, el enfoque y la conciencia estén únicamente en los planos de la materia, quiere decir que se cierra la puerta a los mundos espirituales. Es a lo que le llamamos, perdió el hombre su conexión espiritual. Ahora bien, ¿qué es perder su conexión espiritual? Bueno, aquí tenemos un reloj de arena. Es el simbolismo de los relojes de arena. Acuérdense que estos fueron unos de los primeros relojes que surgieron a través de aquí de experimentar los planos de la materia. Y es por un símbolo álmico, es por esto que vamos a ver. Están preciosos y decimos, bueno, son útiles, pero a su vez tienen un simbolismo y un significado para las almas humanas profundo. Fíjense. Aquí abajo tenemos, este es el símbolo, lo de abajo, es el símbolo de los planos de la materia. Lo que está arriba es el símbolo de los planos espirituales, pero lo que los conecta,
lo que los conecta son los planos de la mente-alma. Entonces tenemos a la madre, los planos de la materia, al hijo, el alma-mente, y al padre, el espíritu. El hijo, el alma-mente es el que conecta los planos de la materia con los planos espirituales. Y aquí tenemos la base trina del ser humano. Tenemos su base trina. Y si se dan cuenta, este es el símbolo del infinito. ¿Mm? Bueno, ¿qué quiere decir? Si nosotros ya sabemos que la misión del ser humano es convertirse en Mercurio, en el que conecta, en el que une, en el que le hace de puente entre lo divino y lo terrenal, entre lo superior y lo inferior, entonces el cuello, es el hijo, es el alma humana. Cuando la conciencia está enfocada únicamente, la mente dirige su conciencia, su enfoque, su atención únicamente a los planos de la materia, entonces no se hace consciente ni de él ni de la parte espiritual. Está únicamente acá abajo. Esto es a lo que le llamamos que no estamos despiertos como almas. Esto es a lo que Platón fue un iniciado de las escuelas esotéricas. Y en la metáfora de la caverna nos describió esto. Nos describió que el alma, que los que estaban dentro de la caverna, nos estaba hablando del principio mente-alma, que el alma estaba encarcelada, estaba inconsciente de ella misma, inconsciente de quién soy y qué soy. Estaba embebida su conciencia en los planos de la materia, viviendo a través del engaño y entrando a la rueda de reencarnación una y otra vez, con esa información de engaño, donde su conciencia, por tener esta información poco alineada con la verdad, su conciencia estaba embuida ahí en los planos de la materia. Esto es a lo que se le llama, estaba magnetizada a regresar una y otra vez a los planos de la materia. Ahora bien, cuando Platón nos dice que el hombre libre, en realidad se estaba hablando del alma libre, del principio mente-alma, es el que despierta como alma, es el que se hace consciente, el ser humano que se hace consciente, que despierta como principio mente-alma. Cuando dice, salió de la caverna y vio la luz del sol y la luz del sol lo cegó, tanto que los ojos le ardieron, le quemaron y por un momento lo dejó ciego y el dolor fue insoportable, pues Platón en realidad nos estaba hablando del principio de la verdad. Cuando la verdad es tan cegadora para el alma, cuando le sale del engaño, cuando se le pone el rayo de la verdad enfrente, es cegador. La verdad por eso duele, porque el alma ha estado tan acostumbrada, porque sostuvo durante mucho tiempo la creencia, encarnación tras encarnación, desarrollada a través del engaño, que cuando logra ver la verdad duele. Y lo vemos aquí, lo vemos aquí. Por ejemplo, hay muchísimos seres humanos que prefieren vivir en el engaño, en la mentira, antes de aceptar la verdad tal y como es. Por eso es que se dicen todas estas partes que a veces no entendemos las metáforas, donde nos dicen que la verdad es cruda, que la verdad es cruda y directa, que la verdad duele. Es justo esto. Ahora bien, fíjense, ahí les va una
una clave, ajá, que tiene que ver que ya les di la clave, pero vamos a verlo cómo se trabaja desde las escuelas esotéricas. Cuando el ser humano se hace consciente de que él mismo es Mercurio, Hermes, el mensajero de los dioses, el que une lo divino con lo terrenal, el que le hace de puente, el que relaciona divinamente, el que armoniza divinamente. Cuando él se hace consciente que es uno con el sol, que es Mercurio, el hijo de la mente, el principio mente, en ese momento se le llama a un iniciado. En ese momento se le llama el discípulo. ¿Por qué? Porque empieza a despertar la fuerza, de la verdad, de la claridad. Y la fuerza de la verdad, de la claridad no es otra cosa más que una fuerza del amor, del rayo de amor, sabiduría, del rayo crístico, del principio cósmico crístico. Empieza a despertar la fuerza crística. El Hijo de Dios ha surgido en ti. Así es como se le llama a un iniciado, a un discípulo. Por eso es que el Cristo de Nazaret, le dijo a sus discípulos: en ellos conocerán mis discípulos, en ellos conocerán a mis discípulos si se amaran los unos con los otros. Recuérdense que el Cristo era un ser de una jerarquía, representaba una jerarquía espiritual muy elevada. Ahorita no lo vamos a ver tanto, no lo vamos a escribir tanto, nada más para darnos un panorama de lo que estoy tratando de decirles. El Cristo representaba una jerarquía dentro de la creación de Dios muy elevada. O sea, su conciencia era muy expansiva, era muy elevada. Nuestra conciencia todavía está en modo conciencia individuo, ni siquiera todavía somos conscientes del prójimo, mucho menos tenemos una conciencia planetaria, tampoco estamos muy lejos de una conciencia a nivel sistema solar y estamos mucho más lejos de tener una conciencia galáctica. Lo que nosotros vimos o lo que nosotros, por lo que pasó en la tierra que conocemos como el Cristo de Nazaret, en realidad, era un ser de una jerarquía tan elevada, donde su conciencia era tan elevada que estamos hablando de una conciencia a nivel galáctica. Entonces, este ser, para poderse comunicar con seres que tienen una conciencia todavía individual, una conciencia del yo, pues trató de, a través de un lenguaje metafórico, tratar de traer misterios esotéricos a nuestra realidad. Ahora bien, es como si habláramos diferentes lenguajes y no estoy hablando del lenguaje, estoy hablando del lenguaje álmico, del lenguaje de la conciencia del alma. Hablábamos diferentes lenguajes. Y esto se sabía que iba a ser complicado para la familia humana poder entender al Cristo. Por eso es que entender al Cristo tenía que pasar bastante tiempo para empezar a dilucidar pizcas de la verdad crística, de lo que fue el Cristo, de lo que era el Cristo. Llegó este momento, después de 2000 años de que pisó la Tierra, empieza a llegar el momento en que varios iniciados dentro del planeta Tierra, parte de sus funciones aquí, de sus funciones divinas, espirituales, es empezar a develar el misterio crístico. Ahora bien, ese Cristo, a través de metáforas, le dijo a sus discípulos: si se amaran los unos a los otros, en ellos conocerán a mis discípulos.
Ajá, porque la mente necesita convertirse, el conocimiento tiene que ir de la mano con el amor, ajá, porque es la fuerza que expande. Nosotros desde astrología esotérica sabemos que de los 7 rayos divinos de Dios, el 2, la cualidad divina de Dios, el rayo amor, sabiduría, es el que está dirigiendo el desarrollo de los otros 6. Ajá. Por eso es que yo les digo que el rayo 2 siempre va junto con pegado con los otros 6 rayos, porque el rayo de amor sabiduría es el rayo que hace que la conciencia se expanda, hace que la conciencia se desarrolle en los principios mente, alma, como nosotros. Ahora, mmm, dejen una pausa para tomar un poco de agua. Ahora bien, dicho esto, ahora vamos a entender de qué va esto. Nosotros, por tener esta base trina, entonces quiere decir que nosotros estamos constituidos de estas fuerzas espirituales, nos constituye. Ahora, ustedes saben, vamos a retomar otro misterio, otras palabras esotéricas del Cristo, donde el Cristo le dijo a sus discípulos, cuando el Cristo, hubo un momento en donde el Cristo se subió al monte, a una elevación montañosa, y se le conoce como el monte de la transfiguración. Ahí nos explican o nos narran que el Cristo, se vio en cuerpo de luz. Que los discípulos que lo acompañaban lo vieron transfigurado, lo vieron en cuerpo de luz. Esta montaña en realidad es la montaña capricorniana. ¿Qué quiere decir? El Cristo nació, se inició, se convirtió en base trina, unió la base trina. Él pudo, equilibrar y balancear la base trina. El espíritu, el alma, mente y la materia lo vieron transfigurado en cuerpo de luz sus discípulos. En el momento que el Cristo baja, le comunica a sus discípulos que por favor vayan, entren a Jerusalén porque tienen que preparar la última cena. Y que esa última cena la van a preparar en la casa en donde vean al aguador, donde el aguador esté fuera de la puerta, esté fuera cerca de la puerta de la casa, y que ahí es donde van a preparar la última cena. Y la pista que les da, o el símbolo, bueno, no es que suene una pista, ¿verdad? Es un símbolo, el aguador. El aguador es Acuario, es la puerta 11 dentro del camino del alma humana. La puerta 11 dentro de la rueda de la vida. La puerta 11 es Acuario, el aguador. ¿Qué quiere decir? Hoy, en la era de Acuario, toda la gran familia humana está llamada a emprender, a adentrarse en el camino del discipulado, de empezar a despertar la fuerza crística en ellos, en ellas, para convertirse en los discípulos, del Cristo, empezar su camino de iniciación. Actualmente, este es el profundo símbolo de la era de Acuario. ¿Qué quería decir el Cristo? El Cristo nos estaba hablando a nosotros en este presente. Nos estaba hablando a los futuros, a las futuras almas que íbamos a estar presentes en la era de Acuario. Llegó el momento de iniciación planetaria. Llegó el momento en donde el ser humano está llamado a convertirse en un discípulo. Y convertirse en un discípulo implica despertar como alma-mente. Y para que despertemos como alma-mente, tenemos que despertar como base trina. Por lo tanto, la mentira de la base dual tiene que empezar a salir de las mentes
almas y tienen que hacerse conscientes que son base trina. Ahora, vamos a ver, ¿de qué va? ¿Cuáles son las fuerzas que constituyen esta base trina? Esta base trina entonces son seres espirituales o fuerzas cósmicas que nos constituyen a nosotros los seres humanos. Y aquí voy a tomar el conocimiento de Rudolf Steiner, parte del conocimiento de Rudolf Steiner, porque estos términos que voy a utilizar es de su conocimiento, el conocimiento que él trajo, que él desarrolló. Me parece que es importante también utilizar estos términos, porque vamos a entender cómo estos seres espirituales tienen una función, y que el ser humano, cuando aprende a trabajar con estas fuerzas que lo constituyen, puede traer lo más divino, como también puede manifestar ciertas distorsiones dentro de los planos de la materia. Ahora, tenemos, por un lado, nuestra base trina, tenemos una base trina, ¿no? Pero tenemos que, de esta base trina, de esta constitución trina de fuerzas que conforman al ser humano, tenemos dos que se expresan en los planos de la materia. Y tenemos una, o sea, la otra que forma ya la triada, la otra se expresa en los planos mente-alma. Esta fuerza se encuentra en los planos mente-alma. Y dos, que este es realmente la dualidad, y estos dos se expresan en los planos materiales. Ahora bien, estas fuerzas, que se expresan en dualidad únicamente en los planos de la materia, diríamos que son fuerzas inferiores porque están expresándose en los planos inferiores de la creación. Y por arriba de ellos, que son lo que se encuentra por arriba de ellos son los planos de la mente-alma. Entonces, las fuerzas que se expresan en los planos mente-alma son las fuerzas superiores. Todas las que se expresan en los planos mente-alma y los que se expresan en los planos espirituales son las fuerzas superiores. Ahora, si los herméticos nos decían, el maestro, el alma despierta, el discípulo, el iniciado, es aquel que sabe contraponer las fuerzas superiores por arriba de las fuerzas inferiores, que se eleva a los planos superiores, se eleva a los planos superiores para salir de los planos inferiores, donde están las fuerzas de dualidad, estas dos fuerzas actuando. Se eleva, que despierta en alma, en principio alma-mente, se hace consciente, empieza el proceso de iluminación, de expansión de conciencia. Ahora bien, aquí tenemos entonces la parte, en donde tenemos los planos de la materia, donde están ciertas leyes funcionando, que son las leyes inferiores, y tenemos los planos mente-alma, que son las leyes o las fuerzas que están funcionando dentro de los planos de la mente-alma. Ahora, este es el misterio que los discípulos, que el Cristo le dio a los discípulos, el misterio de la resurrección, el misterio del cuerpo de luz, cuando les dijo que iba a morir, que iba a ser crucificado en el monte del Gólgota y que ya no lo iban a ver más aquí dentro de los planos de la materia, pero que lo iban a encontrar, que él iba a regresar, no de la misma forma,
Y fue cuando se les apareció a los 3 días, triada, a los 3 días en cuerpo de luz. Ese cuerpo de luz es en realidad el cuerpo astral y el cuerpo eterizado purificado. ¿Qué es lo que contamina el cuerpo astral y el cuerpo etérico? La mentira. La mentira, la distorsión. Y les dijo, cuando se les apareció en cuerpo de luz a sus discípulos a los 3 días resucitado, el resucitado le decían sus discípulos. Él les dijo, siempre que ustedes quieran encontrarme, ustedes me podrán buscar, pero no en los planos de la materia, porque aquí no me volverán a ver, o sea, no me volverán a encontrar, aquí no me volverán a encontrar en los planos de la materia, pero sí en los planos mente-alma. Ahora bien, si esta es nuestra base trina, entonces, de acuerdo a la terminología que trabaja Rudolf Steiner, tenemos, por un lado, las fuerzas de los seres espirituales, arimánicos, y las fuerzas, por un lado, estos, primero, a ver, los seres, las fuerzas de los seres arimánicos que únicamente se manifiestan en los planos de la materia, estos seres arimánicos tienen una función cósmica divina, encomendada por Dios, por el Creador, por el Uno, por la fuente. Por algo están aquí manifestados, por algo son una ley dentro de los planos de la materia y constituyen, por lo tanto, al ser humano y a todo lo que tenga cuerpo, vehículo, material. ¿Qué quiere decir? Entonces, los seres arimánicos, las fuerzas arimánicas son fuerzas ¿de qué? De la parte 3 de nuestra triada, la madre, la materia. Por eso es que rigen, tienen su ley, su funcionamiento aquí en los planos de la materia. Ahora bien, del otro lado, tenemos la otra parte que se expresa también únicamente en los planos de la materia, que son las fuerzas luciféricas. Ahora bien, estos espíritus luciféricos, estos seres, que constituyen también, estamos hablando de la constitución del ser humano, que constituyen al ser humano cuando está manifestado, cuando está en un cuerpo físico, estos seres luciféricos son fuerzas, es una ley divina que tiene que ver más con el principio mente del ser humano cuando está en manifestación, cuando está aquí manifestado, cuando tiene cuerpo físico. Estos dos, los seres luciféricos y los seres arimánicos, es la dualidad manifestada en los planos de la materia. Son las leyes inferiores. Es lo que está funcionando en los planos de la materia. Ahora, la otra parte de la tríada del ser humano se encuentra en los planos mente-alma. Y son los seres crísticos o la fuerza crística, o el impulso cósmico o la ley crística, que esta ley crística funciona y rige, y trabaja desde los planos mente-alma. Entonces aquí tenemos la parte superior contra la parte inferior. Esto nos constituye a nosotros como seres humanos. Ahora, si el ser humano no logra despertar al engaño de la dualidad, entonces, ¿qué quiere decir? No está logrando despertar su base trina y por lo tanto no está logrando despertar la fuerza crística en él o en ella. No está, despertando a su poder trino,
que lo constituye. Ahora, para terminar este video, vamos a hablar justo de lo que es la ley. Esta base trina son los seres espirituales, es la ley, son leyes de Dios que se manifiestan en los diferentes planos de la creación de Dios, pero que están rigiendo, que están cumpliendo ciertos propósitos divinos que les fueron encomendados, dentro de la creación de Dios, y que eso es a lo que le llamamos la ley divina de Dios. Y con esto cierro el video, porque se los prometí, en donde vamos a entender, si ustedes se han hecho la pregunta, de por qué las leyes que ha desarrollado el ser humano aquí en la Tierra, las leyes, por ejemplo, de pues todo lo que tiene que ver para poner orden aquí en la Tierra, para que no se cometan delitos, para que no se cometan violaciones de derechos, para que tenga una repercusión el que comete el que comete delitos y el que comete violaciones a derechos, y por qué estas leyes no funcionan del todo, porque cada vez escuchamos más y cada vez se nos está develando la verdad, de que estas leyes que ha desarrollado el hombre no sirven del todo, no funcionan de una forma correcta. ¿Qué quiero decir? Que hemos visto, y ojalá que no hayan tenido esa experiencia, pero si la tuvieron, pues muchos la hemos tenido, creo que la gran mayoría la hemos tenido y forma parte de nuestras experiencias y de todo hay que aprender. Todo nos hace más sabios y más amorosos. Pero bueno, aquí sabemos y hemos visto y tal vez hemos vivenciado, hemos experimentado que en vez de limitar a los que cometen el delito, a los que cometen las violaciones de los derechos, la ley no funciona en ellos, ¿no? Se les beneficia más y se les afecta a los que fueron las víctimas del delito de la violación de derechos. Ahora, vamos a ver, cómo funciona esto. Esto tiene una causa dentro de lo que estamos hablando. Por eso es que les digo que todo este conocimiento llévenselo a la reflexión y vayan y véanlo aquí manifestado también en los planos de la materia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que en realidad está sucediendo es de que si nosotros, los seres humanos, como no despertamos como almas y no empezamos a conocer cuáles son las fuerzas que nos constituyen, cuáles son las leyes inferiores y superiores que nos forman, que nos estructuran como seres humanos, como almas divinas y como espíritus, si no sabemos cómo funcionan estas leyes, si no conocemos, nuestra propia estructura divino-espiritual, álmica, lo que sucede es que no conocemos en realidad cómo funciona entonces la ley divina de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder saber, cómo contraponer lo superior contra lo inferior o conectar lo superior, las leyes superiores con las leyes inferiores, divinizar, traer el conocimiento divino, cómo funcionan, para qué funcionan, cómo utilizarlas de una forma amorosa y sabia, las leyes superiores, para equilibrar las leyes inferiores de los planos en manifestación. Nosotros tenemos que despertar como alma, ser el puente y despertar en esto. Entonces ya vimos que es desarrollar, expandir la conciencia. Entonces, si nuestra conciencia todavía está poco evolucionada, poco desarrollada, pues vamos a estar fallando constantemente
en el desarrollar, en el divinizar, la materia. Esto es a lo que se le llama divinizar la materia. Poder, traer el conocimiento de cómo funcionan los planos mente, alma, cómo funcionan las leyes divinas, para que practicarlas, etcétera. Esa es la práctica del alma maestra. Poder ponerlas en práctica para poder, traerlas aquí a la materia, para poder que nuestra legislación, nuestras leyes, para poner orden dentro de la materia, puedan reflejar cómo funcionan realmente las leyes divinas, cómo funciona y qué es la verdadera justicia, convertirnos en hombres y mujeres íntegros, justos, en almas, en hijos de la mente, que realmente seamos dignos, y me refiero dignos a que realmente esto es lo que le llaman la coronación y la iluminación, que realmente seamos almas conscientes, almas íntegras, almas más expansivas en conciencia, más justas, justas para mí y justas para todos. Ahora, si nosotros, entendemos lo que nos tratan de decir en los canales espirituales, de que toda la creación es un entretejido, de que todos somos uno, de que todo está entretejido, quiere decir, si nosotros podemos profundizar, reflexionar en este conocimiento, nos vamos a dar cuenta que todos los seres, todas las jerarquías, toda la creación de Dios, si no cumple su misión, que se le fue encomendada, si deja de tejer, si deja de tejer, toda la creación se ve afectada, toda la creación se ve, se ve en caída, la conciencia cae. Por eso es que cuando el iniciado se le puede llamar iniciado, es cuando tu conciencia va siendo más íntegra. Hoy a la gran familia humana se le está pidiendo desarrollar el nivel de conciencia grupal. ¿Qué es una conciencia grupal? Lo que les dijo el Cristo a los discípulos: amarse los unos a los otros, en ellos conocerán a mis discípulos. Cuando nosotros no podemos desarrollar una conciencia en donde podamos observar, podamos sentir, podamos hacernos conscientes de que el prójimo, si le va bien al prójimo, me va bien a mí. Y esto no quiere decir que es de dientes para afuera, sino que te empiezas a ser consciente de las fuerzas espirituales que nos unen y cómo estamos trabajando en ella. Si yo no aprendo a purificar mi mente, mis pensamientos, mi palabra, mi sentimiento y mis acciones hacia conmigo y hacia con los demás, y no purifico todo eso para el bien mayor de todos, y me salgo de, poco a poco me voy saliendo de ese yo inferior que trabaja con los planos, con la energía del deseo, y empiezo a elevar el deseo en amor, en integración, en el bien mayor para mí, para todos, para todo el grupo, para toda la familia humana. Ese es el nivel de conciencia que actualmente se nos está pidiendo. Ese es el nivel de conciencia que se le está llamando hoy en esta era acuariana a la gran familia humana. Por arriba de eso hay otros niveles de conciencia, que es, como les digo, el nivel de conciencia planetario, de sistema solar. Arriba de ese es el de sistema solar, arriba del sistema solar está el de conciencia galáctica. Entonces, todo esto es el camino de la expresión del alma humana, de expandir cada vez nuestra conciencia. Y para hacer eso, nosotros cada vez vamos a tener el reto mayor, porque actualmente fíjense, actualmente, ¿qué quiero decir con esto? Que en cada nivel que se nos está pidiendo desarrollar cierto nivel de conciencia, implica el manejo amoroso y sabio de esas fuerzas que nos constituyen. Imagínense que ahorita
estamos justo, esto cada vez conforme se va poniendo más complejo, ¿no? Para nuestra mente, no, ahorita no nos vamos a meter en eso porque ni siquiera nos alcanzaría la mente para entenderlo, ni a mí me alcanza, ¿eh? Pero bueno, nos vamos a quedar con esto. En ese nivel, para poder abrir la conciencia de grupo, el ser humano necesita trabajar con su base trina, necesita aprender a conocer estas fuerzas y aprender a manejarlas de una forma divina. Para el beneficio, vuelvo a repetir, de él y de todos. Me quedo hasta aquí. Voy a hacer otro video que le siga a este, para que este no se me haga tan largo. No quiero estar aquí hablando 3 horas. Voy a tomar un descanso. También los voy a dejar descansar a ustedes y voy a seguir grabando. Nos vemos en un próximo video. Y como siempre les digo, fuimos llamados y aquí estamos. Les mando besos, les mando abrazos. Gracias.